Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: ustedes deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿cómo? ¿Tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Con todo, ustedes rechazan nuestro testimonio. Si les hablo de cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con la continuación del relato de la perícopa del estudio que hicimos ayer de Nicodemo. ¿Cómo llega Nicodemo, siendo un gran rabino, siendo un gran político, estando en el Sanedrín, en la plana mayor, podríamos decirlo, en la cúspide del pueblo de Israel? Y Jesús, ellos dos tienen un diálogo donde él busca el conocimiento. Nicodemo quiere respuestas, quiere saber, quiere sondear, quiere ondear, quiere mirar qué es lo que está pasando con Jesús, porque él le revela cuál es su sentir. Su sentir no es como otros fariseos, siendo que Nicodemo es fariseo, de cuestionar, de poner una trampa, de lapidar, de buscar la caída de Jesús, sino es un análisis que él, muy posiblemente, otros también en el Sanedrín, se preguntan, se cuestionan de lo que está sucediendo. Eso quiere decir que no todos los del Sanedrín estaban confabulados para desaparecer a Jesús. Habían otros que tenían una mente abierta, y entre ellos Nicodemo viene a ese encuentro a hablar con él, a saber, a entender, a comprender de dónde viene ese conocimiento, de dónde viene esa fuerza. Y hoy inicia el Evangelio diciéndole a Nicodemo: ustedes deben nacer de nuevo. Ayer lo hablamos. Para llegar a un nivel superior, para recibir la gracia de Dios, para llegar al reino de los cielos, tenemos que renacer, nacer de nuevo en Cristo, tanto a través del bautismo, que lo hemos recibido, pero también en el mundo espiritual, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios con nosotros, para recibir esa grandeza del reino de los cielos en este plano terrenal y en el reino de los cielos. Ustedes deben de nacer de nuevo, le dice Jesús. El viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Posiblemente ellos estaban en una azotea, era ya preludio a la Pascua. En esa época hace mucho calor, y en las noches se dormía al aire libre. Muchos se subían a los tejados de las casas, de las chozas, de las construcciones. Habían casas de primero y segundo nivel, entonces habían terrazas, y muchas veces en esas terrazas compartían, sentían esa brisa que venía desde el mar. Y por eso Jesús también le hace esta analogía de el reino de los cielos y la presencia del Espíritu Santo, y de dónde vienen todas las cosas, porque Nicodemo quería saber cómo son las cosas, por qué se dan las cosas, y Jesús ahonda más y le dice: es como el viento viene, usted no lo ve, no lo huele, pero lo escucha cuando hace sonido, y viene y se va. Así es la presencia de Dios, así es el reino de los cielos, así son los misterios de Dios, de la eternidad, del nacimiento de Dios, de Jesús, el por qué, el para qué vino a salvarnos, de dónde viene Dios Padre. Todas estas preguntas y todas estas
estos cuestionamientos teológicos, Jesús le empieza a dar ese manejo y le empieza a inducir a dos partes fundamentales del texto. Una es la resurrección, la renacimiento, si lo queremos llamar, o nuevo nacimiento en la presencia de Cristo, y la sanación de Dios, su presencia y su profecía de lo que iba a suceder con él. Seguimos leyendo el texto. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos toma, es un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Es algo sorprendente que va desarrollando en nosotros y no se sabe cómo se da, pero sí se da los fenómenos, se da el hecho concreto en nuestra vida. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió. Y ahí viene la síntesis que redacta Juan, en la cual cada palabra, cada letra tiene un significado, una profundidad. Eso yo ya se los he dicho muchas veces, que en el ámbito semítico del oriente, las palabras no son palabras para definiciones, conceptos, como en el occidente, en el pueblo helenístico griego, sino que tienen un transformo muy teológico y muy profundo. Como tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas, le está recordando quién es él y qué es lo que sabe. Obviamente Nicodemo no lo hace porque no sepa. Nicodemo pregunta porque quiere entender mucho más y comprender y tener más detalles, y que Jesús no sea tan abstracto en su forma de hablar, sino que él quiere recibir realmente respuestas. ¿De dónde viene Jesús? ¿Por qué hace las cosas Jesús? ¿Cuáles son, por qué y cuáles son las señales que lo acompañan? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Cuando dice sabemos, muchos estudiosos están divididos. Unos dicen que es fruto de la cosecha de Juan al escribirlo, y de los apóstoles, de nosotros, sabemos, nosotros tenemos, en plural. Pero hay otros, y en ese grupo me incluyo, donde pensamos en que habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y damos testimonio de lo que hemos visto. Realmente Jesús es el que ha visto las cosas, entonces le está ratificando de dónde viene su conocimiento y su potestad para hacer las cosas, y su sabiduría. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Visto es una palabra no solo de ver con los ojos, y esto lo hace mucho Juan, por eso es mucho más contundente, más profundo cada palabra en el Evangelio de Juan que los otros evangelios, sin quitarle la profundidad a los otros evangelios. Visto no solo con los ojos físicos, sino también visto con una experiencia de vida, vivida, de tocar, de sentir, experiencial, y también visto desde el ámbito espiritual, con los ojos del alma. Es importante que lo tengamos para cuando leamos el Evangelio, entender, sobre todo en Juan, que no solo se limita a ver con nuestros ojos el prisma, lo que está sucediendo, sino más allá. Con todo, ustedes rechazaron nuestro testimonio. Ahí le está volviendo a recordar que él ha tratado y les ha explicado, y todo lo que los signos y símbolos y hechos que Jesús ha hecho no les ha bastado. Ha tenido charlas con ellos y ellos no han comprendido, no han querido aceptar a Jesús como Maestro, como Señor y Salvador, ni recibir esa doctrina espiritual. Si les hablo de cosas terrenas y no me creen, ¿cómo me creerán cuando les hable de cosas del cielo? El mundo espiritual es muy amplio. El mundo espiritual, y Juan lo dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no habrían libros para contenerlo, para escribirlo. El mundo espiritual cada vez es más rico, más llamativo, más contundente, nos llama mucho más a ese encuentro que en Jesús.
Y eso lo vamos aprendiendo. Vamos de la mano de la Sagrada Escritura, de la presencia del Espíritu Santo, porque Él sopla donde quiere, Él se manifiesta donde quiere. Y es ese conocimiento de lo espiritual, del mundo paranormal, del mundo místico, de muchas cosas que no están escritas, pero que son de vivir, de vivencia, de experiencia, de ver, como habla Juan, de ver. De ver es vivir, de experimentar, de oler, de sentir, de desear, de orar, de buscar las cosas espirituales. Busca el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Eso es una máxima, es una ley poderosísima que nos deja Jesús sobre los tesoros que podemos disfrutar del reino de los cielos acá en la tierra. Y eso depende de nosotros, que nosotros queramos no solo comprender las cosas materiales, que son muy importantes, estudiar, kinder, transición, especialización en párvulos, doctorado en transición, ahorita hay especializaciones de especializaciones, primaria, bachillerato, universidad, maestría, especialización, PhD, hasta ya hemos llegado a estudios postdoctorales que nos preparan para este mundo, para tener una labor, para podernos defender, para poder trabajar, para poder hacer un servicio a la humanidad. Pero el estudio más importante y el que nos debemos de centrar es el reino de los cielos, lo espiritual. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de lo material, por ejemplo, usted aprende ahorita a manejar un ordenador, un computador, a aprenderlo, a apagarlo, a usar el Word, el Excel, programitas que en su diario vivir son muy importantes, muy buenos, muy fundamentales, y a los sistemas le debemos bastante, para el bien y para el mal, dependiendo cómo se tome. Pero ya saliendo de este plano terrenal al reino de los cielos, ese conocimiento ya se muere, lo material se destruye, ya eso no nos va a servir. Pero lo espiritual, que tiene que ver con nuestras experiencias de vida, del diario vivir, lo que experimentamos diariamente, va a sumar, si lo vemos desde la visión de Jesús, si lo vemos desde la visión del Espíritu Santo, ese conocimiento, esa sabiduría, para ir teniendo ese cúmulo, ese tesoro de la gracia y la sabiduría divina en nosotros, que nos lo vamos a llevar al reino de los cielos. Por eso Jesús siempre, más que cualquier cosa, busca ese conocimiento espiritual, el conocernos a nosotros mismos, el conocer la vida, el mundo y conocer a Dios sobre todo. Y para conocer a Dios, el camino de Jesús, las enseñanzas de Cristo. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura, por eso es tan importante leerla, releerla, meditarla, pensarla, y en nuestra vida es hacer ese trabajo de hermenéutica, que es esa hermenéutica, esa interpretación de lo que Jesús nos dice al día de hoy. Entonces, en los hechos cotidianos debemos de ver la voluntad del Señor, debemos escudriñar, debemos tener esa curiosidad como Nicodemo de quiero saber más, cómo es, pero venga, dígame, pero yo quiero saber. Eso es lo que nos falta para crecer espiritualmente. En otras religiones, espiritualidades lo tienen mucho más marcado y por eso avanzan en su proceso espiritual más rápido. Nadie ha subido al cielo, excepto el que ha bajado de allí, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Que lo que él revela, lo que él está diciendo, lo que le está enseñando a Nicodemo y también a los apóstoles, recordemos que cuando él habla en pasado, presente y futuro. Habla a los que estaban ahí, a los que después vinieron y a los que estamos en este momento. Entonces, su conocimiento no es solo humano, su conocimiento es divino, es una revelación del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba con el Padre. Desde antes de la creación del universo, él ya estaba con el Padre. Y por eso el Evangelio de Juan se encarnó y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, por eso es tan importante entender de que nadie ha ido al reino de los cielos y haya vuelto. El que se va, se va. Sí, hay varias teorías donde, por ejemplo, Elías, Eliseo, Enoc
fueron al reino de los cielos, pero esto es muy subjetivo y se puede interpretar como otra dimensión, otro estado alterado de conciencia, pero el reino de los cielos como tal, el único, y él lo afirma, que ha estado, está y estará, es Jesús. O sea, él estaba ahí y es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Él hace esa distinción para que ellos entiendan, o Nicodemo entienda la diferencia de que él está hablando de como Dios, Hijo de Dios, donde él hace su revelación enmarcado, posesionado, donde él está diciendo que su información la trae el reino de los cielos, o sea que su información es verídica. Se encarna él para traernos la salvación, para traernos la sabiduría, para traernos la eternidad. Ya en los salmos se hablaba de dónde estará la sabiduría si no es en el reino de los cielos. Todo eso enmarca que él está revelando, y es algo lo que le gusta también a Juan escribir, su revelación como Dios, como Señor y Salvador, que viene de la eternidad a encarnarse acá, que él ha estado, está y estará en el reino de los cielos. Él está viviendo en una realidad paralela, para que lo podamos entender. Vive el reino de los cielos, vive la tierra, y a los que quieran vivir, empezar a vivir, como dice San Pablo, ese gozo de arañar un poco lo que es el reino de los cielos, se puede lograr, se puede experimentar estando en este plano terrenal, si nosotros lo buscamos, si nosotros lo queremos. Entonces ahí él está diciendo a Nicodemo de que su conocimiento es dado por el Padre, es traído desde del reino de los cielos. Él es el que nos trae esa diferencia. Si nosotros lo comparamos con otros líderes religiosos o dioses, entre comillas, si los queremos llamar así, ninguno ha venido desde allá, desde el reino de los cielos, y se ha encarnado para estar con nosotros y traernos la salvación. La mayoría son seres que han encontrado un nirvana, han encontrado un proceso de iluminación, donde desde su humanidad llegan a la comprensión del universo y del más allá. Eso lo vemos en los dioses antiguos de muchos pueblos, y por ejemplo, de Buda, de Abraham, de Mahoma y de todos ellos, donde ellos llegan ellos viven y como seres humanos llegan a un encuentro de conocimiento superior en ese universo enorme del reino de los cielos, y lo traen, lo decodifican y lo traen y lo ofrecen a la humanidad. Pero Jesús no, Jesús viene de la eternidad, por eso el camino de él es más acertado, por eso él es el camino, la verdad y la vida, el camino más certero al reino de los cielos. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué está haciendo ahí? Está pronosticando, profetizando lo que va a suceder con él, lo que él tiene que llegar a ser, y pone algo muy fundamental, muy poderoso, que está en el Antiguo Testamento, que sucedió al pueblo judío. El pueblo judío salió muy contento, muy feliz, a través de muchas pruebas y de muchos peligros de Egipto, del faraón, por la mano de Moisés. Si fueron totalmente verídicos los hechos, en menor medida o en menor o en mayor medida, solo ellos lo saben. Nosotros solo podemos hacer una interpretación teológica, algo histórica. Tienen algunos puntos históricos y otros arqueológicos. Entonces no podemos decir totalmente cómo fueron las cosas, pero sí, porque hay varias redacciones en el Antiguo Testamento. Pero para no ondear más en esto y no que se haga muy largo este audio, ellos salieron y en el desierto empezaron a renegar. Murió Aarón y se volvió la revolución. Empezaron a renegar porque estaban aguantando hambre, porque estaban pasando necesidades, porque el desierto es muy duro, porque el desierto es muy complejo.
Es muy difícil sobrevivir en el desierto a menos de que usted tenga una capacitación para eso, que la tuvo Moisés. Cuando Moisés se va del palacio de Egipto, él tiene varias experiencias con beduinos, que son los que conocen los secretos del desierto, dónde conseguir comida, qué se puede comerciar, dónde hay peligro, dónde no lo hay, porque en el desierto había mucho peligro, muchos asaltantes, dónde podrían conseguir los oasis, los yacimientos del agua, y esto se lo transmite al pueblo judío mientras van pasando por momentos difíciles. Ellos no se aguantan y empiezan a renegar, y la Sagrada Escritura dice que una reprensión, un castigo de Dios fue que salieran muchos reptiles, muchas culebras, y los empezaran a picar. Entonces ellos acuden a Moisés, le dicen: no, perdónenos, la embarramos, hable con Dios, hable con él, dígale que por favor nos ayude. Entonces él va y habla con él, y él le dice: venga, haga en bronce una serpiente y póngalo en lo alto, en un estandarte, póngalo en lo alto, que todo el que lo vea va a recibir esa sanación. Cuando eran mordidos, recibían fiebre, algunos se morían, se estaban muriendo. Entonces él lo hizo, y cuando ellos pasaban y veían ese objeto, recibían esa sanación, no por la sanación del objeto como tal, sino por el mandato de Dios a que fueran obedientes. El símbolo de la serpiente simboliza el pecado, la maldad, las cosas, las fuerzas oscuras, pero también a diferencia de otros pueblos que adoraban la serpiente, que estaban lejos del camino de Yahvé, de Dios, para eso también hacían una separación. Entonces por eso la serpiente entró al mundo y con su veneno, o sea, con su maldad, hizo que Adán y Eva, o sea, eso quiere decir al ser humano, a la humanidad, se apartara de los caminos de Dios. También tiene representación en otras culturas, otros pueblos que adoraban a símbolos y a dioses reptiles, que se han encontrado hallazgos sobre ellos. También era muy frecuente y se ha encontrado en el desierto láminas de bronce con la figura de la serpiente. Esto es muy probablemente venía de Egipto. Esta tradición de hacer como un fetiche, como un símbolo, como un artefacto que vinculara ese mal. Entonces, si era serpiente, yo hago una serpiente para que esa serpiente, esa lámina o ese objeto recoja esa negatividad y absorba eso negativo. Eso lo traían de los egipcios, pero en el contexto judío era muy diferente, porque no era el poder de la serpiente, sino que en lo alto mirar hacia arriba, hacia el cielo, y mirar este objeto, y este objeto tenía el poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese poder? De que el que mirara este objeto recibiría la sanidad. Entonces ahí vemos cómo Jesús viene a traernos una sanidad física, espiritual, material y de salvación. Mire lo complejo que es lo que Jesús está diciendo. Él viene a traer y a traerlo de la manera en que, de la misma forma como la serpiente de bronce fue levantada, así lo tendrán que levantar a él, así lo tendrán que ver a él para salvarse, para liberarse, para sanarse. Él está diciendo, está profetizando que lo van a crucificar y que lo van a ver, y ahí es cuando va a haber la salvación para la humanidad. Ese es el símbolo, así como la serpiente en el desierto, esta de bronce que Moisés puso en un estandarte, con el poder y la palabra de Dios, ese mandato, no porque la serpiente tuviera esta lámina de hecha en bronce, tuviera un poder, sino por el mandato que hace Dios, su palabra, el poder de la palabra hace que se salve su pueblo de esta calamidad, porque en el desierto hay bastantes serpientes, eso es cierto, y se han encontrado, como les digo, placas de bronce y de cobre con figuras de serpiente, como les digo, muy posiblemente traídas desde ese concepto desde Egipto. Recordemos que Egipto eran grandes estudiosos de la micromancia, macromancia,
del arte de las ciencias oscuras. Es más, Moisés se enfrenta contra los sacerdotes del templo egipcio y los vence. Acordémonos cuando él convierte su báculo en una serpiente, ellos también, varios hacen que aparezcan serpientes para mostrar que ellos tienen más poder, o el poder de sus dioses es más grande que el poder de Yahvé, y el báculo de Moisés se convierte en una serpiente y se come a las otras. Quiere decir de que la fe y el poder de Dios trasciende más que en otros poderes siniestros o de oscuridad. El libro de los muertos es todo un compendio, un grimorio de invocaciones satánicas, de demonios, de cómo hacer pacto con ellos y del mundo, del inframundo, después de esta vida, cómo sortear muchas circunstancias para llegar a otro estado. Esto ya lo tenían los egipcios. Por eso el pueblo judío tiene ciertas costumbres que vienen de otros pueblos que han tenido que vivir, convivir, mezclarse. Ya después, tiempo después, se van purificando y se van volviendo un solo pueblo, una sola nación, pero esto llevaría bastante tiempo y muchas mezclas con otros pueblos, tanto cultural, económica, sanguínea, espiritual. Y es así que Jesús le pronostica y le dice, y Jesús le dice en el Evangelio, bueno, leemos lo que dice en el Evangelio: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, le está dando, a través de ese sacrificio, a través de lo que él va a hacer, porque él sabe lo que va a suceder, la puerta a la salvación. O sea, aparte de que fuera algo material, que los judíos, el pueblo de Israel, se salvara con ese mandamiento que Dios le hizo a través de Moisés para sanarse, salvarse de esa picadura de serpiente, esa manifestación. También la podemos ver desde la parte teológica de purificación de la mente, del espíritu, de su rebeldía contra Dios. Entonces cambiaron su rebeldía, su pensamiento, y se empezaron a sanar, a liberar. Eso es algo físico, psicológico, espiritual. Pero Jesús da una salvación eterna y una salvación para todas las generaciones, todos los que queramos verlo en lo alto, ver que Él es el Señor, ver que Él es el Mesías, ver que Él es el Salvador. Eso nos hace renovarnos, eso nos hace renacer, nacer de nuevo en el Espíritu, reconocer lo que es nuestro Salvador. Y cuando tengamos enfermedades, cuando tengamos crisis económicas, emocionales, buscarlo a Jesús, buscarlo a Él, verlo en lo alto, como lo más importante, como el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Así era la semiótica de la culebra, la serpiente de bronce, que todos se centraran en Dios, no en la culebra como tal, sino en el poder de Dios para sanar. Asimismo, el poder de Jesús está para sanarnos y liberarnos. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Cuando nosotros le damos el lugar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, cuando recurrimos de Él, cuando queremos aprender de Él, cuando queremos recibir esa sanidad física y espiritual y el reino de los cielos, el poder llegar a esa trascendencia, que Él mismo viene a contarnos y a decirnos que hay un reino en los cielos, que está disponible para nosotros, que Dios en todo tiene un propósito, que Él quiere un cambio, una transformación en nuestra vida para llegar a ese nivel espiritual, que estamos en un paso terrenal, que aquí todo esto material se quedará, pero lo espiritual, el mensaje de Jesucristo nos llevará a esa trascendencia, a ese reino de los cielos. Es cuando realmente recibimos sanación, es cuando realmente recibimos liberación, es cuando recibimos rompimiento de cadenas genealógicas, de maldiciones ancestrales, de trabajos de vudú, de santería, de magia negra, de catástrofes, de ruina, de miseria, de pobreza, de división sentimental, división del hogar, problemas sentimentales. Cuando nosotros lo tenemos en lo alto, ya todo lo demás es secundario, porque nuestra prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su Hijo, y eso nos llena de alegría. Y todo lo que nosotros busquemos, buscar el reino de los cielos, y todo vendrá por añadidura, hará de que todas esas necesidades materiales y espirituales
y de la salvación y de la vida eterna, que es la más importante, la consigamos en el nombre de Jesús y por Jesús. Y todo lo que nosotros acá vivamos va a sumar, no va a ser en vano, no va a ser algo más pasajero en este mundo, sino que se va a proyectar a la vida eterna.